El sistema que estamos implementando en las cuatro llantas es el sistema de Ackermann, el cual explica el movimiento de cada una de las llantas. Cuando las llantas traseras extienden su eje, si se respeta la ley de Ackermann en las llantas delanteras, la llanta de adentro tiene un ángulo mayor en relación con el eje de las llantas traseras que la llanta delantera de afuera. Una vez que está en movimiento, el giro con los ángulos constantes de la rueda de la delantera exterior siempre tendrá mayor radio de giro, y la que le sigue es la llanta trasera exterior. Después, la llanta delantera interior. Y por último, con el menor radio, es la llanta trasera del interior. Voy a presentar nuestro sistema piñón-cremallera en relación con el principio de Ackermann. Aquí, como podemos ver, hicimos un modelo de piñón-cremallera, el cual está muy básico, lo cual hace no solo un movimiento lineal de la cremallera, sino también hace un movimiento vertical. Y el movimiento vertical, cuando topa, crea una ineficiencia de este lado, y cuando se gira del otro lado, se crea clic también. Ahora, el sistema de Ackermann nos dice que cuando se produce un giro hacia el lado izquierdo, hace que la llanta interna tenga un ángulo mayor y un radio menor. Y la llanta derecha significa que tiene un ángulo menor de giro, pero un radio mayor de giro. La cual, si estuvieran iguales los ángulos, se produciría un derrape. Aquí tenemos nuestro programa computacional para obtener los cambios en aceleración, velocidad y posición de nuestro automóvil. Aquí tenemos primero nuestras variables ya definidas, que son el área de impacto, el coeficiente aerodinámico, la densidad del aire seco y la masa del auto. Y vamos a pedir lo que es la fuerza del motor, el ángulo del auto en nuestro sistema global. También vamos a pedir la velocidad del viento que va a impactar en el auto y también nuestro ángulo del viento en el que va a pegarle. Y también, para las fórmulas tenemos que la fuerza del viento es el área de impacto por la presión del viento. Y para la presión del viento tenemos la siguiente fórmula, que es coeficiente aerodinámico por la densidad del aire seco por la velocidad del viento al cuadrado, todo entre 2. Después, ya que sacamos la fuerza, obtenemos los componentes X y Y, que es multiplicando la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo del viento o por el seno para la Y. Después vamos a obtener lo que viene siendo los componentes de la fuerza del motor. Ya la tenemos, entonces es la magnitud de la fuerza por coseno del ángulo del auto o el seno del ángulo del auto para sacar X o Y respectivamente. Después vamos a sacar, nosotros buscamos la aceleración, sacamos primero los componentes X y Y de la aceleración, despejando nuestra fórmula de la tercera ley de Newton que dice que una fuerza es igual a masa por aceleración. Despejamos la aceleración, nos van a quedar la suma de fuerzas tanto de motor como de viento entre la masa del auto. Aquí el signo más lo ponemos como positivo porque los mismos componentes, el seno o el coseno del ángulo nos va a decir el signo. Si ponemos más, más por menos, menos cambia menos, más por más cambia más. Se queda igual. Y ya después vamos a sacar nuestra aceleración, nuestra magnitud de la aceleración, que es igual, o bueno, también llamada resultante, que es igual a la raíz cuadrada del componente X de la aceleración al cuadrado más el componente Y de la aceleración al cuadrado. Después sacamos el ángulo resultante, que es la tangente inversa en grados Celsius, del componente Y entre el componente en X. Y luego vamos a pedir la velocidad inicial y la posición inicial del auto. Y aquí tenemos un ciclo for para poder sacar en intervalos de tiempos muy cortos y poder observar el comportamiento de la aceleración, velocidad y posición. El tiempo varía de 0 a 5 segundos. Y luego, ya en el ciclo for,
vamos a utilizar la función de subplot. Esta función de subplot, en vez de dejarnos en una sola gráfica, tanto aceleración, velocidad y posición, nos va a separar en 3 gráficas diferentes, una para aceleración, una para velocidad y otra para la posición. Y hacemos aquí, vamos a plotear en la primera gráfica tiempo contra aceleración, y así sucesivamente con velocidad. Pero acá con velocidad necesitamos primero obtenerla, que es la integral de la aceleración. La aceleración es un dígito, entonces nada, se le agrega la variable más la velocidad inicial. Y hacemos lo mismo para la posición, integramos la velocidad y nos da aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2, más velocidad por tiempo más posición inicial. Y eso es todo. Y después corremos el programa. Y para las diferentes corridas vamos a modificar el área de impacto y el coeficiente aerodinámico. Las constantes van a ser la fuerza del motor, el ángulo del auto, la velocidad del viento y la dirección del viento. Y velocidad inicial y posición inicial siempre van a ser iguales en todas las corridas. Y lo que va a cambiar es el coeficiente aerodinámico y el área de impacto. Y vamos a observar que hay cambios en la aceleración y en los ángulos resultantes. Por ejemplo, aquí tenemos una aceleración de 22.5173. ¿Sí? Pasamos y tenemos un ángulo resultante de 56.6148. Observamos las variables. Y bueno, aquí observamos la gráfica de aceleración. La aceleración es un dígito, un número, entonces es constante. La velocidad es una función lineal, porque tiene una variable de potencia 1. Acá nos regresamos. Aquí está, velocidad, aceleración por tiempo más velocidad inicial exponente 1. Entonces es una función lineal, nos da una línea, una recta, nuestra gráfica de velocidad. Y nuestra gráfica de posición nos da una función, una curva, una parábola, porque tenemos un exponente cuadrado por la integración de la velocidad, que era exponente 1. Aquí en este caso podemos ver la curva y después cambiamos otra vez coeficiente aerodinámico y área de impacto. Vemos las mismas constantes, pero nos cambia un poco la aceleración y de igual manera nuestro ángulo resultante cambia un poco, ¿sí? Y vemos que son iguales los otros números a la corrida anterior. Y bueno, aquí tenemos nuestras gráficas. Aceleración de igual manera constante, velocidad una recta, posición una curva. No tan intensa, pero ahí se ve la curvatura. Ahora sacamos una aceleración mucho más chica, 2.90, ¿sí? O sea, de 22 más o menos a 2.90. Vamos a ver cómo se va a comportar. Y un ángulo resultante de 88.59 grados. Aceleración, línea recta. Aquí hay que tener cuidado, ojo con las escalas de las gráficas. Aquí tenemos una recta y acá la posición una curva y sigue estando no tan pronunciada, aquí menos. Y bueno, ahora tenemos una aceleración de 58.7731. Ahora es mucho más grande. ¿Sí? Bueno, sí. Y ahora el ángulo resultante, 53.9060, ya disminuyó el ángulo resultante. Y ahora aceleración línea recta, de igual manera, ojo con la escala para observar los números correctamente. Velocidad, línea recta. Aquí nos cambió demasiado la escala, ahora está de 50 a 400. Y la posición, ahora podemos observar muy claramente nuestra curvatura. No sé si lo alcanzan a ver, ahí está. Y la escala va de 0 a 1400. Entonces, sí hay unos cambios. Mira, aquí por ejemplo era de 0 a 600. Y acá era de 0 a 1000. Entonces la escala va cambiando dependiendo de los datos que nosotros metamos al programa, las variables. Y eso sería todo. Muchas gracias.